Soy Paulina Gómez, químico ambiental de profesión. Trabajo como consultora y auditora de sistemas de gestión integrado, 9001, 14001, 45001, ex OSAS. Y bueno, lo que nos convoca hoy en día, ¿no es cierto?, es el conocimiento de este tipo de sistema de gestión, cómo interpretar correctamente la normativa, cómo incorporar aspectos legales para el éxito sostenido de la organización en materias medioambientales, ¿ya? Para comenzar, bueno, ¿qué es lo que nos tiene reunidos de esta forma? Aplicando el teletrabajo, ¿no es cierto? Nuevas herramientas tecnológicas, plataformas de videollamada como esta, ¿no es cierto? Que nos permite estar comunicados a la distancia y también mantener operativos nuestros sistemas operativos, ¿ya? Es súper importante hoy en día la comunicación de distintas formas, ya sea a través de los medios de comunicación, para saber en qué estado de avance y progreso va esta problemática, crisis sanitaria, ¿no es cierto? Si se van ampliando o reduciendo las cuarentenas, si se están cumpliendo o cuál es la mejor forma, ¿no es cierto?, de combatir el avance de esta pandemia, ¿no es cierto?, de coronavirus, y prevenir también la enfermedad por COVID-19, que es lo que todas las mañanas, ¿no es cierto?, nos tiene alerta y preocupados por el comunicado oficial. Esto también nos da algunos precedentes de por qué está sucediendo hoy en día algo como esto, una pandemia, una crisis sanitaria. Deberíamos también cuestionar nuestra conducta, nuestro comportamiento en términos de este tipo de crisis, ¿no es cierto?, globales a nivel mundial, ¿no es cierto? Hay algo que está sucediendo que no lo pudimos prever, ¿verdad? Ya sea por un tema, ¿no es cierto?, de la capacidad de carga del medio ambiente, o también por el control de vectores o enfermedades, ¿no es cierto?, que pueden tener múltiples orígenes. Ya hoy en día es coronavirus, mañana puede ser otra cosa. Bueno, lo importante, ¿no es cierto?, es el autocuidado, cumplir las medidas de confinamiento, utilizar correctamente los elementos de protección personal y mantenernos, ¿no es cierto?, sanos y saludables durante este periodo, ¿ya? Hace poco, hace un par de días, ¿no es cierto?, el 17 de mayo se celebró el Día Mundial del Reciclaje. Ya no sé si todos estaban enterados de que existe, ¿no es cierto?, un día para celebrar este tipo de prácticas cada vez más usuales, afortunadamente, ¿ya? Em, lo que se busca hoy en día es reducir lo que más podamos nuestros residuos, ya sea domésticos, industriales, reutilizarlos o reciclarlos finalmente, ya que es lo que me dice el paradigma de las 3R, ¿ya? Reducir primero que todo, tratar de generar la menor cantidad de residuos posibles. Reutilizar, ya puede que un residuo de una industria o de un proceso sea la materia prima de otro, porque se puede reutilizar. Y ya por último, ¿no es cierto?, a través de los gestores de base o a través de alguna institución, darle una disposición final segura a estos residuos, segregarlos y reciclarlos en el caso de que pueda haber recuperación total o parcial de este residuo. También tener en claro que la naturaleza es muy sabia, ¿no es cierto?, y nos da ejemplos tan bonitos como este, donde las frutas muchas veces tienen su propio envase, su propio packaging en este caso. Bueno, es importante tratar de prescindir lo más posible de los envases. Hoy en día, ¿no es cierto?, se ha disminuido bastante la circulación de bolsas plásticas, en su lugar tenemos bolsas de papel o bolsas de género, ¿ya? Ambos formatos permiten, ¿no es cierto?, disminuir la cantidad de plástico que termina, ¿no es cierto?, en océanos o en basurales, ¿ya? Importante también, parte de la actualidad, hoy en día, los objetivos de desarrollo sostenible.
Ya, es parte del programa de desarrollo de las Naciones Unidas. Ya 193 países aproximadamente suscriben, ¿no es cierto?, a esta organización de manera voluntaria, cumpliendo ciertos requisitos, donde estos países se comprometen, ¿no es cierto?, a la implementación de ODS u Objetivos de Desarrollo Sostenible, para eventualmente cumplir en el avance o en el progreso de estos 17 objetivos, ya que se plantean. Eh, Igual de importantes todos ellos, ¿ya? No hay uno que esté por sobre otro. Finalmente lo que se busca es promover el desarrollo económico sin comprometer la calidad de vida de las personas o bien el futuro de las nuevas generaciones, ¿ya? Bueno, para esto cada país debe implementar planes y programas, ya que se puedan medir el avance en torno a estos 17 objetivos a través de metas, ya. Alrededor de 169 metas son las que se están planteando ya para estos 17 objetivos, de las cuales pueden surgir 2 indicadores aproximadamente por meta, ¿ya? Es bastante cuantitativo si lo llevamos a un análisis práctico, ver el porcentaje de avance que tenemos por cada uno de estos objetivos como nación. Para eso, bueno, hay múltiples ejemplos, como puedo mencionar los planes de descontaminación de zonas latentes o saturadas por material particulado o por otro contaminante atmosférico, programas de educación también, educación ambiental, también gestión de residuos para disminuir la cantidad de basura que generamos, ¿no es cierto?, como país. Bueno, todos esos compromisos tienen por visión el largo plazo, ¿ya? Son compromisos que se proyectan al 2030. Este acuerdo se firma alrededor del 2015, por lo tanto se da un plazo de 15 años para su cumplimiento, ya en términos concretos. ¿Qué es el desarrollo sustentable? ¿Ya? Esto se relaciona directamente con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Ya? Como comenté en un principio, el desarrollo sustentable, ¿no es cierto?, promueve el desarrollo económico sin comprometer los recursos disponibles para las generaciones futuras. Ya es un proceso de mejoramiento sostenido que involucra, ¿no es cierto?, aspectos ambientales, económicos y sociales, ya para confluir en la equidad, ¿ya? En la igualdad de condiciones para las distintas personas, ¿no es cierto?, que cohabitan también en el medio ambiente, o sea, incorporando también especies vegetales, animales y todo lo que nosotros consideramos hoy en día como recursos naturales, ¿ya? Tenemos un nuevo paradigma que se enmarca, ¿no es cierto?, en este compromiso también por amainar los efectos del cambio climático, ¿ya? Tenemos, ¿no es cierto?, ya pruebas fidedignas de que existe un aumento de la temperatura global de la Tierra producto de gases de efecto invernadero. No hacer nada frente a eso solamente nos va a llevar a un punto sin retorno en el que la escasez de agua va a ser cada vez más evidente, ya va a comprometer el acceso al agua de algunas comunidades y también la desertificación, pérdida de suelo, degradación de suelos y bosques, ¿ya? No es algo nuevo para nosotros, sino que es algo que podemos mirar, ¿no es cierto?, ya sea a través de programas documentales, información, o verlo también in situ, ya en los lugares donde esta crisis ambiental se ha manifestado de forma más evidente. Importante entonces lograr este equilibrio, ya, entre el desarrollo económico, social y también ambiental, ya, promoviendo el cuidado por el medio ambiente. ¿Qué entendemos por medio ambiente? Ya, si queremos promover, ¿no es cierto?, una gestión amigable con el medio ambiente, tenemos que saber cuál es nuestro alcance.
Bueno, medio ambiente es todo lo que nos rodea, ya comprende factores físicos, químicos, biológicos, bióticos, abióticos, y también elementos hoy en día considerados como tecnoestructuras, ya elementos sociales, antropológicos, que también han sido parte y que han interactuado eh, de manera permanente con el medio ambiente. ¿Ya? Bueno, el medio, ¿no es cierto?, es el elemento donde se vive o muere, y el ambiente es el conjunto de los factores bióticos o abióticos que cohabitan en este medio. ¿Ya? La contaminación, eh, vamos a solicitar que se silencie un micrófono, por favor. La contaminación, ¿no es cierto?, se define como la presencia en el medio ambiente de sustancias, elementos o energía que en concentraciones superiores o inferiores a las que la naturaleza propone, digamos, pudiesen comprometer, ¿no es cierto?, la salud de las personas o bien del medio ambiente también. ¿Ya? Es importante tener en cuenta que también la escasez de agua pudiese ser vista como un tipo de contaminación, porque estamos comprometiendo este recurso, ¿no es cierto?, para el uso de ya sea consumo o también para los todo lo que necesite este recurso como factores biológicos. ¿Ya? ¿Qué es ISO? ¿Ya? ¿Por qué hablamos de ISO 14001? Puede ser ISO 9001, ISO 27001. Bueno, es una organización internacional de estandarización, ya creada en Ginebra, en Suiza, en 1947. ¿Ya? Bueno, alrededor de todos estos años se han implementado múltiples sistemas de gestión en muchos países, ya más de 50 países, y en nuestro país en particular, la validación de estas normas pasa por el Instituto Nacional de Normalización, ¿ya? Que las homologa a normas chilenas, ¿ya? Al no estar estas oficializadas por decreto supremo, no son cuerpos legales vinculantes, sino que son normas técnicas, ¿ya? De uso para quien las requiera, quien las quiera implementar, de carácter voluntario, pero muchas veces obligatorio para trabajar con ciertas organizaciones o para formar parte de ciertos clústeres. Entonces es importante notar que no tiene un carácter legal, pero sí facultativo, ¿ya? O sea, eso me puede condicionar a trabajar o no, por ejemplo, en una minera, ¿ya? Tener certificación ISO 14001. Bueno, ¿qué es ISO 14001 propiamente tal? Es una norma ya técnica de sistema de gestión ambiental, ya que me entrega todos los requisitos normativos para su aplicación y los compromisos a los que se suscribe la organización, los cuales deben ser medibles y cumplirse en un periodo de tiempo determinado, ¿ya? De esta forma, la organización es capaz de demostrar que está comprometida con el medio ambiente, que está comprometida con la sustentabilidad, ¿ya? Vamos a ver un poquito de historia de esta norma. Su publicación en el año 1996 arroja, ¿no es cierto?, la primera versión que conocemos de esta norma. Su primera revisión, como tenemos también dentro de los pilares fundamentales la mejora continua, todo es perfectible, es el 2004, ¿ya? Es su primera revisión, por ende se genera la segunda versión de esta norma. Y con la segunda revisión, el año 2015, tenemos la tercera versión y vigente hasta hoy, ahora, que es 14001 en su versión 2015, ¿ya? En esta nueva edición hay ciertos aspectos relevantes que se incorporan a la estructura normativa para también integrarse con otros sistemas de gestión. Ya desde el 2015 en adelante, los sistemas de gestión comparten una estructura relativamente fija, ¿ya?,
que se va especializando en relación al contenido. En el caso de la norma ISO 14001, el contenido es medio ambiente. Por lo tanto, si vamos a hacer un análisis de contexto, este contexto va a ser principalmente ambiental, ¿verdad? Bueno, la planificación operativa, hablamos, ¿no es cierto?, de riesgos que se pueden dar a escala operacional o estratégica, que deben ser abordados y tratados en función de prevenir efectos no deseados, como por ejemplo la contaminación en algún lugar determinado. Bueno, también se refuerza bastante todo lo que tenga relación con el liderazgo, ¿ya? Y con la directriz estratégica propiamente tal de la organización, teniendo en cuenta como norte la protección del medio ambiente y el ciclo de vida de los productos, que estos sean, o sea, que sea posible trazar desde inicio a fin donde termina, ¿no es cierto?, este producto o su envase. ¿Cómo se ha aplicado esta norma en el mundo? Bueno, tenemos, ¿no es cierto?, este gráfico que ilustra dónde ha sido mayormente implementada a la fecha, por lo menos al septiembre del 2015, en el este de Asia y el Pacífico. Ya había sido ampliamente implementada también en Europa, ¿ya? Y bueno, nosotros aquí en el Cono Sur, ¿no es cierto?, lo vemos también como parte del desarrollo de los países, ¿no es cierto?, que estamos en vías de desarrollo para poder pertenecer a estos organismos a escala internacional como es la OECD o las Naciones Unidas, ¿ya? Como les explicaba, con los Objetivos de Desarrollo Sustentable, esto sería una buena forma de plasmar nuestro cumplimiento en materia ambiental. ¿Por qué implementar un sistema de gestión ambiental? Bueno, lo dije hace un rato, ¿no es cierto? Es una forma visible, ¿no es cierto?, de demostrar que estamos cumpliendo con un estándar, ya que promueve el cuidado por el medio ambiente, ya demostrar nuestro compromiso con las buenas prácticas, ya mitigar los efectos potencialmente adversos a través de un análisis, ¿no es cierto?, de riesgos, un análisis también de aspectos e impactos ambientales, el cumplimiento del requisito legal como un principio obligatorio, ¿ya? No puedo no cumplir la ley, por lo tanto identifico los cuerpos legales que son pertinentes a mi alcance para encontrar la mejor forma de cumplimiento y, por qué no, también sobre cumplimiento. Mejora en el desempeño ambiental, pueden ser indicadores que vayan en relación con las emisiones atmosféricas, gestión de residuos, eficiencia energética. Eso todo va a depender, ¿no es cierto?, de cuál es el core business de la organización y cuáles son sus principales externalidades. Control de la disposición final de residuos y ciclo de vida del producto también es un principio fundamental de esta norma, ¿ya? Trazabilidad de principio a fin de todos los residuos que genere la operación. Optimización de recursos y eficientización de los procesos. Podemos verlo desde el punto de vista energético, podemos verlo también desde el punto de vista de la automatización, ya todo lo que me permita eficientizar los recursos necesarios, sean estos o no materiales. ¿Ya? También el tiempo es un recurso valioso, que lo podemos optimizar incorporando ciertas herramientas. La comunicación de la información ambiental a las partes interesadas. Esto también es un requisito legal, por lo tanto es súper importante tener clara cuál es nuestra matriz comunicacional, cuándo se tienen que reportar incidencias ambientales, cuándo tengo que hacer mi declaración de residuos, mi declaración de emisiones. Como les digo, eso se debe cumplir, es un requisito legal. Bueno, considerando gran parte de las variables que hemos mencionado, debemos implementar un sistema que sea robusto y sostenible en el tiempo,
ya es importante tener conocimiento de lo que se quiere medir, ya de lo que se busca con un sistema de gestión ambiental, ya. Para eso existen algunas herramientas, ya, unas más intuitivas que otras, que nos permiten darle aplicabilidad a cada requisito normativo, integrando, ¿no es cierto?, todo lo que vemos en este diagrama para culminar en el desarrollo sustentable, ¿ya? Bueno, considerando, ¿no es cierto?, procesos, medio ambiente, riesgos, contexto, partes interesadas, planificación estratégica, continuidad operacional y soporte. Vamos a ir paso a paso indagando en cada uno de estos aspectos. El enfoque a procesos como herramienta. ¿Por qué hacer este tipo de análisis? ¿Por qué organizar la casa de esta forma? Bueno, finalmente, si yo tengo, ¿no es cierto?, mi closet ordenado, va a ser mucho más fácil encontrar qué ropa ponerme el día de mañana, ¿verdad? El enfoque a proceso lo que busca es sistematizar y organizar este sistema de gestión, ¿ya? Por proceso, identificando las entradas y salidas de cada proceso como recursos, por ejemplo, necesarios para la operación, como también sus impactos, que son estas externalidades negativas o positivas también que genera el proceso, ¿ya? Por ejemplo, una externalidad negativa puede ser emisión de gases, efecto invernadero, y una externalidad positiva, un impacto positivo puede ser la recuperación de envases que otra industria deseche, que se transforme en la materia prima de este proceso para envasar sus productos, ¿ya? O sea, reciclaje, por ejemplo, ¿ya? Bueno, teniendo claro, ¿no es cierto?, nuestra cadena de valor la podemos dividir en procesos, ¿ya? Concatenados unos con otros, entradas y salidas, que es lo que propone esta norma y todas las normas ISO finalmente, para llegar a una salida, a un punto final que vendría a ser el producto o servicio ofrecido a un cliente, ¿ya? Es importante también implementar controles para no tener que devolverme al término de la cadena de valor al inicio porque encontré defectos o desviaciones importantes. Para eso también está el enfoque a riesgos, que es lo que vamos a ver. Un sistema de gestión ambiental normalmente va a considerar aspectos de impactos ambientales, ya también la prevención de riesgos y el análisis, ¿no es cierto?, de estos riesgos en el medio ambiente. Este es un mapa de procesos tipo, ejemplo, que considera básicamente todo lo que debe tener en la parte estratégica un sistema de gestión. Ya la parte operacional es bastante más identitaria y guarda relación con el core business o con el producto o servicio de la organización. Ya los procesos de apoyo también muchas veces son transversales o comparten muchos procesos varias organizaciones porque es normal, ¿no es cierto?, tener capacitaciones, administración y finanzas, ¿ya? Pero es importante llevarlo a un análisis ambiental, ¿ya? Esto es un ejemplo. El enfoque basado en riesgos también lo comparte la versión 2015, la ISO 9001, 45001, 2018, ¿ya? Tiene relación con prevenir, ¿no es cierto?, identificando correctamente cuáles son los riesgos que pudiesen impactar a la organización, ¿ya? Es un análisis bilateral, porque si bien pueden haber riesgos ambientales, pueden haber riesgos con la comunidad, con los trabajadores, la continuidad operacional del cliente, también nuestra organización puede ser un riesgo para el medio ambiente, mi operación puede generar un impacto en la comunidad. Por lo tanto, es importante que este efecto bidireccional sea analizado por ambas partes, ¿no es cierto? Los riesgos se deben controlar, ya es un requisito de la norma implementar planes de acción para mitigar los efectos no deseados de estos riesgos. Y por qué no también considerar las oportunidades que se puedan suscitar a lo largo, ¿no es cierto?, de la vida que pueda tener este producto o servicio, ¿ya? Podemos explorar nuevas oportunidades, podemos implementar también sistemas de eficientización energética a través de energías renovables no convencionales.
todo eso puede ser eventualmente visto como una oportunidad. El ciclo de Deming, para realizar este tipo de análisis, ya sea implementar un control, ya sea mejorar un plan de acción, es una herramienta bastante útil, ¿ya? También podemos utilizarlo en nuestra vida diaria, planificar lo que vamos a hacer mañana, ¿ya? Luego lo hacemos, finalmente verificamos si lo logramos o no, y como mejora actuamos en torno, ¿no es cierto?, a un resultado, ¿ya? A un resultado, en este caso, las normas ISO siempre se basan en evidencia, ya siempre son muchas veces evidencias auditables las que se solicitan al momento de hacer una revisión total del sistema, ¿ya? Bueno, importante tenerlo claro, su uso es transversal a cualquier organización, a cualquier sistema, y lo puse en esta presentación para verlo en términos ambientales. Cuando, por ejemplo, hablábamos de los objetivos de desarrollo sostenible, claramente eso nos lleva a planificar, hacer, verificar y actuar, porque tenemos que implementar, por ejemplo, planes y programas de desarrollo, ya sea comunal, regional o nacional, luego los ejecutamos, ya vemos los resultados, no sé, si el objetivo era disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, ver si eso surtió el efecto deseado y en qué porcentaje se pudo disminuir esta concentración de gases. Y finalmente actuamos conforme a ese resultado. Bueno, ese resultado era el esperado, fue bueno, fue malo. Si no fue el esperado, tengo que replantearme toda la planificación, tengo que quizás generar más planes de descontaminación o quizás tengo que ser un poco más riguroso en las normas. Eso también es parte de la planificación siguiente, viendo los recursos disponibles y cuál es el objetivo claro que tenemos y las metas, ¿ya? Vamos a ver los requisitos de la norma de forma bien distendida, no vamos a ir punto por punto, sino que vamos a ver su aplicabilidad, ejemplos más que nada, cómo se llevan a cabo estos sistemas de gestión ambiental, qué conlleva una implementación, cómo podemos certificarnos de manera exitosa, ¿ya? Ejemplos más que nada, ¿ya? La norma, bueno, ustedes la pueden obtener, la pueden leer también si quieren en sus casas, y no es la idea transmitirla textual en este seminario, sino que la idea es que la apliquemos juntos y vamos viendo también atendiendo las dudas que se puedan suscitar en el chat, ¿ya? Igual como les comentaba anteriormente, esta estructura de alto nivel o High Level Structure es parte de todas las normas ISO desde su versión 2015, por lo tanto se integran. La 9001 también tiene en su sección 4 contexto, liderazgo, planificación, la 45001 también, la 27001 también y la 50001 también. Ya la idea es que se puedan hacer estos sistemas de varias normas y que se pueda cumplir el requisito normativo de forma integral. Ya podemos integrar las normas a nuestro parecer, si queremos calidad con medio ambiente, o si queremos medio ambiente con salud y seguridad en el trabajo, o si queremos eficiencia energética, ¿ya? Eso también es decisión y estrategia de una organización. Llevemos el ciclo de Deming a la norma para que podamos entender cómo está estructurada en función de nuestras actividades, ¿ya? Por ejemplo, si quiero planificar, voy a tener que contar con información del contexto, tener buen liderazgo y una planificación, valga la redundancia, si estoy planificando, tengo que tener una planificación realista, ¿verdad? Para hacer, ¿no es cierto?, necesitamos de la operación y el soporte, que son procesos claves, digo, en toda organización. Si queremos, ¿no es cierto?, realizar una correcta verificación, contamos, ¿no es cierto?, con el capítulo 9 de evaluación del desempeño, ya sea a través de medición de indicadores, auditorías, revisiones, pueden ser
sistemáticas o programadas, pero lo importante, ¿no es cierto?, es saber el desempeño del sistema, y en este caso el desempeño ambiental. Y por último, actuamos, ¿no es cierto?, para eso tenemos el capítulo de la mejora, donde vemos la eficacia de las acciones correctivas, la eficacia de las capacitaciones, la eficacia de los planes para abordar riesgos y oportunidades, los planes de emergencia también se han surtido el efecto deseado, y todo eso debidamente documentado. Para el contexto de la organización tenemos que considerar un análisis multifactorial, ya incorporando aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos y ambientales, que es todo lo que nos rodea básicamente. ¿Ya? Importante no perder de vista el alcance que tenemos, ¿no es cierto?, en nuestro sistema de gestión, porque hay factores políticos que me pueden impactar directamente por el tipo de rubro, si es minero, si es industrial, si es un rubro de envase, que no van a ser los mismos factores que van a impactar en una empresa de servicios informáticos, ¿ya? El alcance o el core business es súper importante identificarlo primero que todo para poder plantear un análisis de contexto que sea atingente a mi organización y representativo también. Ya, por eso aquí damos a conocer otro mapa de procesos también muy ilustrativo, donde el contexto también se deja como parte de un proceso estratégico, ¿ya? Las partes interesadas o stakeholders. Es importante considerar todos los actores que van a tener alguna incidencia en nuestro sistema de gestión, ya sea porque nosotros generamos algún efecto o impacto en ellos o porque cualquiera de estos interesados puede generar también un impacto en mi organización. Ya, bueno, importante, proveedores, clientes, accionistas, sindicatos, la banca, vecinos, trabajadores y la autoridad. Ya, aquí vamos a indagar un poquito más en eso por lo relevante que es, ¿no es cierto?, responder a las autoridades en materia medioambiental. Bueno, la institucionalidad ambiental hoy en día en nuestro país se constituye de la siguiente forma, ¿no es cierto? Tenemos el Ejecutivo, el Presidente de la República, tenemos el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y los tribunales ambientales. Ya el Ministerio del Medio Ambiente depende directamente del Ejecutivo y del Ministerio subyace, ¿no es cierto?, la Superintendencia del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y el Servicio de Biodiversidad. ¿Ya? Bueno, algunas tareas o responsabilidades de cada autoridad, ¿no es cierto? Tenemos al Ministerio para la definición de política y el diseño de la regulación en materia ambiental. El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprueba las políticas y regulaciones, ¿ya?, que emanan del Ejecutivo. El Servicio de Evaluación Ambiental administra el sistema de evaluación de impacto ambiental y también de información de líneas bases por proyecto, ¿ya? Evalúa proyectos, lisa y llanamente. La superintendencia, ¿no es cierto?, tiene por objetivo gestionar el sistema integrado de fiscalización ambiental y también cursar sanciones, ya por infracciones que están preestablecidas ya en la ley 20.417. ¿Ya? Tribunal Ambiental aplica la justicia ambiental. ¿Ya? Tenemos por lo pronto, ¿no es cierto?, 3 tribunales ambientales en Antofagasta, Región Metropolitana y Valdivia. ¿Ya? Tanto la Superintendencia como el Tribunal Ambiental intenta ser una institucionalidad descentralizada. Organismos del Estado con competencia ambiental, que muchas veces pudiesen ser partes interesadas en nuestro proyecto o en nuestra organización, importante porque van a tener injerencia en actividades ya sea de fiscalización o evaluación.
¿ya? Tenemos, por ejemplo, puede ser la Comisión Chilena de Energía Nuclear, ¿ya? El Consejo Nacional de Monumentos, la CONAF, Directemar, la DGA, Vialidad, MinSal, Ministerio de Transporte, el SAL, entre muchos otros. La verdad es que cualquier organismo técnico que tenga, que dependa del Estado, va a poder manifestarse ante un evento, ya sea por contaminación o por generar algún impacto ambiental. Ya también en esto caben las municipalidades, em, y algunas organizaciones, pueden ser organizaciones comunitarias u ONGs, ¿ya? Hay que identificar correctamente nuestras partes interesadas para poder satisfacer sus necesidades y expectativas. La política ambiental también es un requisito de la norma, ya es importante tener solamente en mente que hay que cumplir con algunas frases que esta norma las deja como explícitas, ¿ya? Toda política ambiental debe contener en su interior un compromiso con la mejora continua, con la protección del medio ambiente, y cumplir la legislación aplicable. ¿Ya? Eso tiene que ir por normativa en nuestra política ambiental y también, ¿no es cierto?, ver la forma en que vamos a cumplir los objetivos y metas ambientales, ¿ya? Generando este compromiso a priori para después ampliarlo en base a los recursos disponibles y a la planificación estratégica que hayamos definido. Aspectos ambientales, ya tenemos la definición de aspecto-impacto referenciando esta misma norma. El aspecto ambiental es todo elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. ¿Ya? Un ejemplo, la emisión de residuos líquidos industriales. ¿Ya? Ese es un aspecto. ¿Ya? Es una actividad que realiza nuestra planta de procesamiento, por ejemplo. Impacto ambiental es un cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales, como por ejemplo, en este caso, de la emisión de riles, la contaminación de acuíferos. Si queremos ser un poquito más ilustrativos, el aspecto, ¿no es cierto?, es la descarga y el impacto es la contaminación de agua. ¿Ya? Es importante no confundir estos conceptos porque deben ser llevados, ¿no es cierto?, a un análisis, ya sea matricial o lo que prefieran, pero la norma me insta a identificarlos correctamente. Metodologías de análisis. Si quisiéramos evaluar riesgos, ¿no es cierto? Tenemos una matriz de riesgo tipo, ya muy parecida a la que utilizan prevencionistas de riesgos, la MIPER, en donde el producto de probabilidad por severidad me da la magnitud del riesgo. ¿Ya? Es un producto simple, ¿no es cierto? Identificando las características de mi riesgo, ¿ya? Puede ser el índice de exposición, ya si tiene o no procedimientos, las capacitaciones, el índice de exposición, emplazamiento, múltiples variables que puedan afectar a la probabilidad multiplicado por la gravedad o de las consecuencias que la severidad me da si este riesgo es aceptable o no. Ya puede ser moderado, aceptable, no aceptable. Puede ser, ¿no es cierto?, una actividad de rutina, como no, donde dice acá actividad tipo, si es de rutina o si no es de rutina. Eso también es importante tenerlo en cuenta para la implementación de controles. Si los controles se implementan de manera semanal, mensual, la evaluación de la eficacia, todo eso lo debo tener en consideración. Matriz de aspecto-impacto ambiental, teniendo en consideración qué es un aspecto y qué es un impacto, lo puedo llevar, ¿no es cierto?, a una matriz, ¿ya? Que también me puede dar la magnitud del impacto, ¿ya? Por ejemplo, si una actividad
ya como esta, de reuniones, con una sala equipada, ya sea con aire acondicionado, con computadores, produce emisión de monóxido de carbono, el impacto va a afectar la calidad del aire, ¿ya? Y puede también eso afectar a la salud de las personas, ¿ya? Para ello se pueden implementar controles que vayan en línea con la magnitud de este impacto. Importante, ¿no es cierto? También podemos hacer un producto simple de probabilidad por severidad, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, si la frecuencia es alta o baja, si las medidas preventivas se han implementado o no. Después también conocer la magnitud del evento, su reversibilidad, si afecta o no a la comunidad, la extensión o emplazamiento de este efecto, ¿ya? Luego que tenemos la valoración del impacto, ya por este producto simple que les comentaba, podemos ver si es significativo o no. Muchas veces se me ha preguntado por qué es esta dualidad, si es significativo o no es significativo. Bueno, eso responde a que en la ley 19.300 los impactos se evalúan por significativo o no significativo para su ingreso al sistema de evaluación, ¿ya? Por lo tanto, solamente los proyectos que tengan impactos significativos van a pedir un estudio de impacto ambiental. Los que no tengan impactos significativos van a solicitar solamente una declaración de impacto ambiental. Por eso se da este sistema que es bastante binario, impactos significativos o no significativos, ¿ya? Donde el ingreso al sistema de evaluación está dado por la tipología del proyecto, ¿ya? Por lo tanto, la actividad o el rubro o la operación me dice si ingreso o no al sistema de evaluación, y la significancia de mis impactos me dice si ingreso ya sea por una declaración de impacto ambiental o por un estudio de impacto ambiental. Por eso reviste mucha importancia este tipo de análisis, ¿ya? También podría eventualmente responder a un requisito legal. Aquí en esta escala consideramos que el 60% del valor máximo, que es 72 para esta matriz, es considerado significativo. Por lo tanto, son todos aquellos mayores a 43, cuyo producto de probabilidad por severidad de mayor a 43 va a ser considerado significativo. Como les digo, esto es una propuesta de análisis bastante simple por lo demás, que considera múltiples variables que se deben medir al momento de querer conocer el impacto ambiental de una actividad, ¿ya? Entendiendo que pueden haber muchas actividades por proceso, ¿ya? Como les había explicado, ¿no es cierto?, anteriormente, un requisito legal de la ley 19.300 tipificado en el artículo 10 me indica si debo o no ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Esto puede ser en caso de que sean mineras, sobre ciertas toneladas de extracción, si son centrales hidroeléctricas o centrales a carbón sobre ciertos watts, ¿ya? Esa tipología me dice si tengo que ingresar o no al sistema. ¿Cómo ingreso? Si ingreso por estudio de impacto ambiental o si ingreso por día, me lo da declaración, me lo da el artículo 11 de la ley, ya en torno a la significancia, ya si es significativo o no los efectos de este proyecto, ¿ya? Indicadores de desempeño ambiental. ¿Cómo se ha ido comportando mi sistema en relación a los objetivos inicialmente planteados, en relación a las metas propuestas? Bueno, tenemos estos tres ejemplos. Vamos a indagar principalmente en uno, que es la gestión de residuos, dada el interés que se ha manifestado en torno a esta temática. Bueno, la gestión de residuos tenemos, ¿no es cierto?, disposición final como un requisito, muchas veces legal, ya, sobre todo para residuos peligrosos.
declaración de residuos a los portales habilitados, como por ejemplo SIDREP o SINADER, a través de ventanilla única o REDC, el sistema, ¿no es cierto?, de registro de emisión y transferencia de contaminantes. Y hoy en día, ¿no es cierto?, ya con la ley REP, que vamos a hablar en un ratito más de eso, la valorización de los residuos, ¿ya? Y su porcentaje de recuperación. Por otro lado, indicadores de desempeño ambiental también puede ser la gestión de permisos, lo cual implica una correcta planificación para tener los permisos necesarios para la operación. Sin ir más allá, un ejemplo clave son las constructoras, ya que en conjunto con la inmobiliaria y las oficinas de arquitectura se tienen que coordinar para la obtención de permisos de edificación, uso del suelo, los permisos de obra y ver todas las externalidades ambientales que esto conlleva también, ¿ya? Ver el tema de ruidos, ¿no es cierto?, las comunidades y todo. Ya recordemos también que la normativa de ruido no incluye la sumatoria de ruido, por lo tanto puedo yo estar cumpliendo la norma, el de al lado también, el de al lado también, y en sumatoria eso excede muy por encima de los decibeles permitidos en el mismo decreto supremo 38. Por lo tanto, igual tener en consideración que hay algunas normativas que no necesariamente están protegiendo la salud del medio ambiente y la salud de las personas, sino que más bien están fijadas para cumplir de manera individual, no tomando en cuenta los impactos sinérgicos. Esto pueda tener en consideración. Otro indicador de desempeño ambiental son las auditorías, ya donde podemos tener auditorías de inventario de emisiones. Ya importante, ¿no es cierto?, certificar todos los análisis que tengan relación con las emisiones atmosféricas, debe ser una entidad acreditada para ello, ya, porque también es parte de la autoridad sanitaria, su responsabilidad es fiscalizar la calidad del aire, ¿ya? Por parte de fuentes fijas, fuentes móviles y prever episodios de contaminación, ya a través de la declaración de situaciones de preemergencia o emergencia ambiental. También tenemos auditorías de bodega, ya sea con un sistema automatizado, implementando software para esto, en el caso de que sean bodegas de mayor envergadura, o también sistematizar la información y tener el registro, ¿no es cierto?, de todo lo que ingresa y sale de una bodega. También dentro de las auditorías el cierre de acciones correctivas es súper importante para conocer la eficacia de estas acciones, requisito de las normas ISO desde su versión 2015. Bueno, para darles un poco de información adicional a lo que es un sistema de gestión, quise indagar un poco en lo que son los residuos, ya también porque hay una ley, ¿no es cierto?, la ley REP, que nos convoca a gestionar de mejor forma y hacernos responsables de los residuos que estamos generando a diario, ¿ya? También nos insta a mirar un residuo como un recurso, ¿ya? Importante algunos conceptos que emanan de esta ley, quién es un productor primario, ¿ya? Es quien dispone este producto que se puede transformar después en un residuo en el mercado, ¿ya? Es quien se debe hacer responsable de su valorización y recuperación, ya teniendo en cuenta la prevención, la preparación para la reutilización, el reciclaje, la valorización y la eliminación o disposición final, en el caso que ya no podamos hacer nada con ese residuo. ¿Ya? Para esto se establecen las metas de recolección o recuperación, como les digo, responsabilidad del productor, ¿ya? Quien dispone este producto en el mercado. La ley REP, o responsabilidad extendida al productor, ¿no es cierto?, incorpora en su cuerpo normativo 7 decretos supremos, ya los cuales, o sea, 7 productos prioritarios, los cuales se van a traducir en 7 decretos supremos, ya para su cumplimiento. La ley en el fondo entrega las directrices para hacer la gestión, y los decretos supremos entregan, ¿no es cierto?, la información en detalle de cómo se va a aplicar la ley.
¿ya? Esa es como la idea de tener, ¿no es cierto?, un decreto que eh, me dé las indicaciones claras de qué se debe hacer y en qué plazos también, ¿ya? Hoy en día se cuenta con el anteproyecto del decreto de envases y embalajes y el decreto supremo número 8 para neumáticos. Entiendo que ya está en manos del Ejecutivo para ser próximo a promulgarse. ¿Qué es lo importante de esto? Que primero es un requisito legal que debemos incorporar a nuestra matriz legal, y segundo, desde ya tenemos que prepararnos para encontrar la mejor forma de cumplimiento de estos cuerpos legales, si es que son atingentes a nuestro rubro, ¿no es cierto?, y a nuestra producción. Para envases y embalajes los plazos son gestionar y recuperar los porcentajes que dicen en la tabla a partir del 2022, ya siendo súper gradual la implementación, un 5% el 2022, un 8% para cartones líquidos, metal, papel y así, ya son metas graduales. Para envases domiciliarios y no domiciliarios, ya que hablamos de ahí de residuos industriales. En los neumáticos, ojo que aquí las metas de recolección son a partir del próximo año y con un 50% para neumáticos de aro inferior de 57 pulgadas y un 25% sobre 57 pulgadas. Entonces, para las industrias, ¿no es cierto?, de automóviles o de repuestos va a ser súper importante tener en cuenta esta normativa. Bueno, integración con diferentes actores, lo que promueve la ley REP, ¿no es cierto? Tenemos la municipalidad muchas veces como un ente regulador y también promovedor de las prácticas de reciclaje. Inversión pública, lógico, ¿no es cierto? Recicladores de base formalizados para estos efectos. Bueno, también se pueden generar alianzas estratégicas, mi residuo es tu materia prima y así sucesivamente. Y un programa de educación y sensibilización ambiental que ya se está dando en algunos colegios, también hay escuelas sustentables que buscan, ¿no es cierto?, tener el reciclaje como una asignatura más, ¿ya? Dentro de todo lo que es necesario aprender, también esto se ve como una nueva forma, una nueva cultura, ¿ya? Que nos impacta a todos, de manera positiva, por supuesto. Bueno, esto se resume en la economía circular, ¿ya? Tenemos, ¿no es cierto?, un productor o importador, que era el productor primario que introduce el producto al mercado, un producto envasado que se puede traducir en un residuo. Tenemos quien lo comercializa, ¿ya? Puede ser una casa de ventas, un supermercado. El consumidor, que normalmente somos nosotros, ¿ya? Los recolectores, ya sea que se implementen sistemas de recolección a través de receptáculos o ya sea valorizando estos residuos, de como hacer una especie de canje por el envase y así, o con los recolectores de base propiamente tal. Un pretratamiento del residuo, ya si es que este lo requiere, por supuesto, higienización si corresponde, o un tratamiento térmico en el caso de que queramos degradar un plástico y transformarlo nuevamente en resina. Y por último, la valorización, ya que vendría a ser convertir este residuo en un recurso. ¿Ya? Resumiendo, vamos llegando ya al término de esta presentación. La idea es que en este webinar o seminario haya quedado más o menos clara la aplicación de la norma. Ya tenemos requisitos del 4 al 10, los cuales son auditables. Se debe generar evidencia de su cumplimiento y aplicabilidad. Vimos, ¿no es cierto?, el contexto, el alcance, la operación, el liderazgo, la planificación, la verificación y los procesos de apoyo, que son los que sostienen nuestra cadena de valor, entendidos, ¿no es cierto?, desde un punto de vista ambiental. ¿Ya?
Importante considerar, ¿no es cierto?, como primer compromiso la generación de una política de medio ambiente. Esto me va a permitir establecer planes y directrices claras para plasmar el cumplimiento en materia ambiental, ya sea integrando aspectos, impactos ambientales, requisitos legales a la operación de mis procesos. Ya no es lo mismo operar un proceso, no sé, una extrusora con filtro de manga o sin filtro de manga. ¿Ya? Es importante también conocer las tecnologías de abatimiento y saber cuáles son sus resultados al momento de la aplicación. A eso me refiero con control operacional. Y evaluación del cumplimiento a través de indicadores de desempeño ambiental, a través de monitorear nuestra gestión en la disminución de residuos o en la eficiencia energética, si es que eso lo tenemos, ¿no es cierto?, claro como objetivo. Importante también considerar el diseño y desarrollo al momento de ejecutar nuestros procesos, ver si es que podemos optimizar el uso de algunos materiales, ver si es que podemos generar un diseño dentro del mismo producto para poder evitar quizás un envase o una caja. ¿Ya? Bueno, el ejemplo estaba a la vista al inicio de esta presentación. Las frutas muchas veces tienen su propio packaging, entonces es parte de nuestra creatividad, ¿no es cierto?, generar productos o servicios que sean más amigables con el medio ambiente. ¿Ya? Es clave ahí el diseño y desarrollo, el ecodiseño también, son nuevas prácticas que se están dando en las empresas para prescindir de algunas actividades, procesos o envases que puedan generar alguna externalidad negativa. ¿Ya? A considerar iniciativas que podemos llevar a cabo desde nuestro hogar, sobre todo considerando que estamos en cuarentena, confinados la mayoría, quizás podemos dedicarnos un poco, tenemos un poco más de tiempo a estar en casa y poder hacer algo con nuestros residuos, ¿ya? Podemos, ¿no es cierto?, bueno, generar bancas o mesas quizás con los neumáticos en desuso. En este caso aparece un ejemplo que son como justamente para reciclar, receptáculos para reciclar. Ahí también se pueden hacer maceteros con botellas o almácigos. Los ecoladrillos yo lo dejo como ejemplo, algo que estoy haciendo en mi casa, donde introduzco todos los plásticos limpios en una botella, después los comprimo y queda un material de construcción bastante duro y bastante bueno por lo demás, ya que se está utilizando bastante en algunas escuelas, hay plazas completas hechas de ecoladrillos. Con las cajas Tetra Pak podemos hacer billeteras o monederos. Y bueno, no está de más también inculcar, reducir nuestros residuos, ya sea utilizando botellas de vidrio o reutilizables para el consumo de agua. ¿Ya? Bueno, principalmente eso vendría a ser bastante notorio nuestro aporte en términos ambientales, ya que es la reducción de residuos, ya a través de un consumo consciente de productos. Eso ha sido todo, ya espero les haya servido para conocer esta norma de una forma no tan, no a través de tanto texto, porque como les digo, el texto lo tienen ustedes, pero la aplicabilidad es lo que vimos en este webinar. Quedo atenta a cualquier duda.